Bueno, buenas tardes, buenas noches, estamos en el medio. Quería decirles que hoy comenzamos la segunda charla de las charlas para la comunidad y los temas de los cuales van a hablar, les voy a presentar, sería ginecología y sexología, cada uno de los temas los vamos a ver, y las presentadoras son eh, miembros de ADOS, y la verdad que estamos muy contentos de contar con ellos y voy a presentarlos. Silvina Valente, que es médica especialista en tocoginecología tocoginecología y sexología, es magíster en psiconeuroinmunología de la Universidad Favaloro, directora de sexología del Hospital de Clínicas, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexología Humana y autora de algunos artículos y de un libro que es Superpoder de la Educación Sexual. Si bien ella no quería que dijera todo esto, me pareció prudente mostrarlo. Así que estamos orgullosos de ti. Y la incorporación ahora a ADOS, con mucho placer, de María Victoria Denaris, médica especialista en ginecología y obstetricia y sexóloga clínica. Así que la verdad que para nosotros es un ámbito nuevo esto del departamento de ginecología y sexología, así que están formando un equipo que cumple con las expectativas reales de lo que significa en la adolescencia todo esto. Así que con mucho placer los presento. Primero va a hablar Silvina Valente y después María Victoria Denaris. Ella nos va a decir el título de su parte y es un placer. Y bueno, después tendremos un rato para si hacen preguntas, así que trataremos de organizar para que sean contestadas. Silvina, tuyo. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? La verdad que es un placer para mí estar acá, como siempre, tratando de hablar con todos ustedes sobre temas tan actuales y tan clásicos como es la adolescencia. Como yo digo, distintos escenarios, pero la misma obra. Así que bueno, la verdad que es un placer. Y gracias, Julio, por participarnos y por siempre darnos un ambiente tan cálido para estar trabajando con los chicos, ¿no? Fundamentalmente. Yo no sé si somos todos papás, si somos todas mamás, o somos todos o somos profesionales. Yo veo algunas caras que son profesionales, así que a mí me pareció copado un tema hablarlo, que no lo habíamos hablado hasta ahora en estas charlas a la comunidad de ADOS, que era el inicio de las relaciones sexuales. Yo creo que es una preocupación muy grande de nosotros los adultos, el inicio de las relaciones sexuales de los chicos. Lo primero que a mí me gustaría ir viendo de todo esto es un poco qué pasa con el inicio de estas relaciones sexuales que, que son, vamos a decir, una cuestión que es la sexualidad, ¿no es cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes el inicio de relaciones sexuales? Los que son sexólogos se abstienen, ¿no es cierto? Pero lo que yo digo es, ¿qué pensamos todos nosotros cuando decimos inicio de relaciones sexuales? Eso, como yo digo. Yo les voy a facilitar el trabajo. Generalmente cuando hablamos de relaciones sexuales, lo que nosotros nos imaginamos es el coito vaginal. O sea, cuando los chicos dicen, ¿tenés sexo o no tenés sexo? Es, ¿cogiste o no cogiste? ¿Penetraste adentro de una vagina con algo o no penetraste? Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿eso es verdaderamente la primera vez? Y nosotros como papás, como profesionales de la salud, como psicólogos, como todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿es real que tenemos que seguir transmitiendo esto? Yo siempre digo que la educación es aprender como piensan otros. Pero a mí me encantaría, por eso yo hago adolescencia, no para enseñarles a los chicos lo que pienso, sino para promover que ellos reflexionen, revisen y construyan.
y que no aprendan lo que piensan los otros, sino que cuestionen lo que piensan los otros. Y si les parece adecuado, pensar igual, y si no, hacerles las pequeñas modificaciones que es la creatividad. Por eso es muy importante que todos los que trabajamos con adolescentes y fundamentalmente en sexualidad, donde lo que piensan los otros es tan dispar, y lo que pensaban otros era una transmisión de silencio, vamos a decir, a mí me parece que esto es como decir, y bueno, entonces acá yo sí tengo que pensar diferente, los adolescentes sí tienen que pensar diferente a lo que pensábamos nosotros los adultos. Y esto es muy importante en la primera vez, porque lo que los chicos piensan, lo que tienen intereses de saber y cómo va a ser su primer encuentro sexual, y ya no le quiero poner relación, porque me gusta más encuentro, porque muchas veces hay encuentros sexuales sin relación, y sin una relación como la concebíamos nosotros, nosotros necesitamos hablar con ellos de algo muy importante. Primero, que la sexualidad es parte de la calidad de vida. Es uno de los pilares de la calidad de vida que nos otorgan bienestar. Y que para tener una buena sexualidad tenemos que promover una buena salud y tenemos que prevenir alteraciones y disfunciones sexuales y también erradicar mitos y creencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir viendo, ay, esperen que esto que yo hice no es este el que quiero ver, sino que quiero ir hacia acá. Lo que tenemos que ir viendo es que nosotros vamos a ir abordando a las distintas personas preguntando cuáles son sus creencias, cuáles son los valores que tienen, que van teniendo, para ir viendo sus actitudes o sus acciones. La sexualidad primero se piensa, después se siente. Y esto es, primero se siente, después se piensa, se regula y se vuelve a sentir. Entonces, ¿quiénes la regulan? Los mitos y las propias creencias que tienen ellos. Hacer una escala de valores de los adolescentes es algo fundamental antes de empezar una relación sexual, un encuentro sexual, o antes de empezar a hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen que revisar. Nosotros hoy tenemos adolescentes absolutamente dispares en esto. Tenemos adolescentes que tienen una cultura muy religiosa y todavía hoy en día quieren esperar casarse para tener su primer encuentro sexual. Tenemos otros adolescentes que no les importa que lo hacen por curiosidad. Tenemos otros adolescentes que lo hacen en un juego que se llama, ¿cómo se llama el juego este? El carrusel. Tenemos adolescentes que debutan en trío para darse ánimo con cualquiera. Tenemos algunos que debutan bajo el consumo de sustancias, pero tenemos otros que eligen a su novio o a su novia. Tenemos algunos que los llevan a debutar con prostitutas. Tenemos otros que se niegan a eso. Y tenemos otros, gracias a Dios, y tenemos otros que lo hacen con la mejor amiga o con el mejor amigo o con alguna persona que tiene valor. Entonces, esto es algo que nos va a ir llevando en todo el camino que vamos transcurriendo. Y lo tenemos que saber. Tenemos un crisol, tenemos una heterogeneidad de adolescentes y una heterogeneidad de pensamientos y creencias. Pero no, tengo que venir acá. Porque en realidad nosotros tenemos que ver cómo nos posicionamos nosotros como adultos y cómo vemos nuestra propia sexualidad cuando estamos hablando de los chicos. Tanto si somos padres, si somos tíos o si somos profesionales, la tenemos que ver. Porque no está bueno ver la sexualidad de ellos a través de nuestro cristal, sino que lo bueno sería que podamos dejar nuestro cristal, nuestros miedos y nuestros estereotipos para poder hablar con los adolescentes. Muchas veces tenemos miedos, y como yo, por ejemplo, hoy vienen en el hospital y me dice otro profesional de patología cervical, riéndose, me dice, Silvi, yo esto no lo puedo entender. Tenemos una chiquita que consulta a los 18 años por un cáncer de clítoris muy grande. Y le hicieron la resección del cáncer, ahora está haciendo quimioterapia, y como
la resección fue insuficiente, porque es lógico, los ginecólogos que la operaron no querían resecar tanto el clítoris, quedó insuficiente. Y ahora los oncólogos piden una resección de una clitoridectomía total, porque está bien lo que están pidiendo, porque realmente tiene compromiso de su vida. Entonces una madre con una niña niñada que le refiere al ginecólogo que nunca se había tocado, que no sabe prácticamente lo que es el sexo y que nunca había experimentado un orgasmo en forma consciente antes de la cirugía, la madre está muy preocupada por su sexualidad. O sea, ¿para qué? ¿Cómo va a ser lo que siente? Y que tendría que tener ya la experiencia para antes de que le saquen todo el clítoris, sepa lo que es un orgasmo. Cuando esa misma mamá, si no hubiese pasado por todas estas circunstancias, lo más lógico es que le haya dicho, no tengas relaciones sexuales, porque era lo que le venía diciendo. Entonces me dice, ¿cuál es la desesperación de la mamá? Si la chica no tiene interés, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, nosotros a veces lo vemos como tenemos miedo de que tenga relaciones y que la lastimen, y ahora tenemos miedo de que no experimente un orgasmo y que nunca lo sepa. Entonces, estamos frente a una mamá que tiene las dos posturas frente a un evento inesperado. Entonces, así actuamos en general los adultos. ¿Está todo bien en esto? No está todo mal en esto. Entonces, esto es muy importante. No proyectar nuestras propias experiencias en las sugerencias que le vamos a hacer, no juzgarlos y no creer que somos amigos, sino los tenemos que escuchar y los tenemos que contener en el mejor de los casos. Porque para hablar de sexualidad necesitamos tener estos conocimientos y para hablar de la primera vez también. Entonces, lo que yo quiero decir muchas veces es que tener conocimientos de qué? Tener conocimientos del entorno, del desarrollo de la sexualidad, de cómo se vinculan con los demás y cómo se vinculan con ellos mismos. No es lo mismo un adolescente de 13 o 14 años que uno de 18. Hoy la adolescencia se extiende hasta los 24, ya definitivamente. No es lo mismo la cultura que tienen, porque evidentemente para esta niña no va a ser la misma sexualidad, ¿ven?, que para otras, o para esta, que tiene otra cultura y otros principios. Y así puede ser para todo el mundo, ¿no es cierto? Hay culturas absolutamente para todos. Y estas culturas son las culturas que van atravesando a los adolescentes. No es lo mismo el ambiente social que tenemos los adolescentes, si estamos en plena ciudad con posibilidades. Hoy salió un estudio que dice que el 64% de los chicos terminan el colegio en colegio privado y el 31% en el público. Y a su vez de las distintas provincias, hay provincias que terminan el secundario menos del 20% de los que lo empezaron. Entonces estos chicos ya no tienen las mismas posibilidades ni la misma cultura. El que estudia y el que puede razonar no es lo mismo que el chico que tiene que salir a trabajar, o el chico que ni siquiera se plantea el trabajo porque vive en la miseria absoluta, o una chica donde le sobra todo y está preocupada por nada. Las experiencias familiares también van a construir estas creencias y esa primera vez. Nosotros decimos que el neuromodulador más importante es el amor, y en la ausencia del amor o en la presencia de violencia también hace un neuromodulador y una toma de decisiones que va a ser totalmente diferente a la toma de decisiones de chicos que tienen experiencias lindas. A su vez, a partir de todo esto, vamos a ver cómo son esas experiencias emocionales que construyen en la adolescencia. Las memorias que nosotros tenemos de la adolescencia son las memorias más fuertes que tenemos en cuanto a emociones. Entonces, cualquier experiencia personal que estemos atravesando va a estar atravesada de esta emocionalidad, porque ya sabemos que los chicos tienen un desarrollo de sus emociones mayor que la de sus pensamientos críticos, y tiene que ser así, porque es un periodo donde están
incorporando conocimientos, incorporando nuevas experiencias que los van a llevar a decidir y a tomar una decisión de toda su vida. Entonces es un periodo donde nos tenemos que acordar de ciertas cosas y donde nosotros tenemos que ver, pero si ese periodo se vive en forma negativa, seguramente no van a ser las mismas cosas que recuerda esta nena que ese nene. Y eso va a constituir nuestras creencias, nuestros permisos, nuestros facilitadores hacia la sexualidad o nuestros inhibidores. Porque la sexualidad no deja de ser una respuesta de nosotros hacia el entorno. Si yo reconozco un estímulo como sexual, lo voy a sentir y lo voy a expresar libremente. Si yo, en cambio, no lo reconozco, ni siquiera lo voy a sentir. Entonces voy a tener distintas sexualidades que no van a estar en este momento representándose. Entonces, lo que yo voy a tener es que voy a ir construyendo mi sexualidad en base a experiencias de vida, en base a mi familia, en base a un montón de cosas. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. Si este adolescente está acumulando circunstancias que lo lleven a tomar una decisión de su sexualidad para vivirla con placer y poder tener una sexualidad equilibrada con bastante psicoeducación. Obviamente que esto nosotros lo vamos a tener, que es muy importante para nosotros ver el vínculo que tiene con las personas, con ellos mismos y con sus pares. Entonces vamos a tener algunos adolescentes en base a todo esto que van a buscar sensaciones y novedades. Entonces las relaciones sexuales primeras van a ser todas diferentes. Yo quiero un trío, quiero bajo efectos de alcohol, bajo efectos de sustancias, quiero jugar al carrusel, quiero cosas nuevas, bien fuertes, que me sacudan, que me despierten, que me hagan vivir mejor. Este chico es alguien que vamos a tener que tener bajo nuestra vista, bajo nuestra visión. ¿Para qué? Para que no se lastime. Porque también sabemos que estas condiciones, que a veces el cerebro son normales a los 13, 14, ya a los 18 tendrían que empezar a desaparecer. Si siguen después de los 22, 23, 24 años, ya estamos frente a una prolongación de este cerebro de la adolescencia que puede traer algún trastorno de la salud mental y ser un chico que tenga bajo control de los impulsos, que tenga una personalidad tipo límite, un ADD o algo que nos haga pensar en que puede incursionar en conductas de riesgo para él y para terceros. En eso vamos a tener que mirar, porque hoy por hoy la pandemia nos expuso que cuando hay demasiado límite en todo, los chicos empezaron a tener mayores índices de depresión, subieron las tasas de suicidio y también subieron los casos de HIV en la adolescencia. Entonces son estos chicos que nosotros no vamos a juzgarlos, pero vamos a estar atentos en ver cómo son sus primeras relaciones sexuales. Otros chicos que reaccionan también en rebeldía a la cultura de hoy. Los otros chicos están en coherencia a lo que nos transmiten las redes sociales y las cuestiones estas. Estos chicos están en rebeldía, tengo tanto estímulo sexual que prefiero ser asexual. O sea, prefiero no tener relaciones sexuales y no expresar mi sexualidad de ninguna manera. Esto también es importante. Son esos chicos donde no reconocen los estímulos como sexuales. Entonces no tienen ni que inhibirse. Pasa la sexualidad por al lado. No sé si nos tenemos que preocupar, pero sí los tenemos que saber, conocer, para ver cómo vamos a ir cómo van a ir construyendo sus primeras experiencias. Los trastornos de la salud mental sabemos que empiezan en la adolescencia y que se diagnostican menos de un 30%, creo que se diagnostican en la adolescencia. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ver es ver que si estos chicos están y tienen mucha ansiedad, tienen miedo, tienen fobias sociales o tienen miedo de hacer estas cuestiones o muchas inseguridades, a veces los tendríamos que apoyar y observar qué pasa con los pares. Porque hoy por hoy todos estos chicos que tienen mucha ansiedad, muchas veces se les suma otro contexto, que es el contexto de las redes sociales. Que antes las ansiedades eran en el patio del colegio, donde siempre había alguien que los iba a contener. Hoy
es frente a miles de personas. Si mi video, mi foto no se hace viral o no tengo 50.000 likes, no lo puedo tener. Y como yo ya digo, hoy estamos yendo a una primera experiencia sexual virtual o de sexting, que no sabemos muchas veces en estos adolescentes si la están teniendo con la persona que dicen que está relacionándose con ellas o es un caso de grooming. Entonces tenemos que empezar a ver todas estas cuestiones que nos pueden ver. Bueno, ya lo dijimos en esto. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Esperen que vamos a pasarlo, porque yo no quiero ver esto. Esperen que no sé cómo salir de acá. Voy a hacer chiquitito. No. Y entonces, en vez de tener todas estas visiones, nosotros tenemos que ir viendo que nuestra vida tenemos que tener todas estas contenciones cuando vamos a ir a hablar con un adolescente. Y a veces como mamás también nos tenemos, ¿no? ¿Qué dice? Nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con estos adolescentes hoy, con nuestros hijos hoy, y acercarnos un poco. Acercarnos desde una mirada más bien no de curiosa, sino de ver cómo nosotros nos estamos acercando con nuestros hijos para ver en qué andan, cómo están, y no de compinches, porque yo también tengo muchos chicos que han querido empezar a tener una relación sexual vamos a decir, se me perdió, así que voy a seguir hablando, porque se me acaba de perder la presentación, que esas presentaciones así son divinas, pero yo nunca las entiendo. Así que se me acaba de perder. Así que voy a seguir hablando. Lo que nosotros tenemos es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo como mamás nos podemos acercar a esto, a charlar con nuestro hijo, a saber en dónde está. Yo tengo mujeres o madres de hijas, adolescentes que han venido mal, angustiadas, porque dice, mi mamá me está obligando a tener relaciones sexuales porque ella dice que ya estoy grande, que yo me tengo que preparar, que tengo que llevar el preservativo porque yo en el viaje de egresados tengo que tener sí o sí relaciones sexuales y voy a ser diferente a todas mis amigas. Que cómo no me quiero divertir con los demás. Y la chica me dice, yo me divierto de otra manera, no quiero esto. ¿No es cierto? Entonces, esto de la primera vez muchas veces es algo que no tenemos que proyectar los adultos sobre los chicos. Tenemos que ver cómo es nuestro hijo, cómo es la persona que tenemos enfrente y cuáles son las dudas o demandas que tienen. Hace un montón de años nosotros nos planteábamos si estaba bien o mal tener relaciones prematrimoniales o en la adolescencia. Después pasamos a ver que era una cuestión de prevenir las infecciones de transmisión sexual y el preservativo, que venía de la mano del juicio, si estaba bien o mal. Después pasamos a todos tienen derecho a todos, ¿no es cierto? Los derechos son fundamentales, el consentimiento, tenés derecho a decir que no, tenés derecho a decir que no. Entonces, si ustedes se van viendo si está bien o mal en la adolescencia, infecciones y embarazo, tenés derecho a decir que no por el consentimiento, que lo seguimos hasta acá. Tenés derecho a elegir lo que vos quieras, pero no está el consentimiento del sí. Tenés derecho a buscar lo que te gusta. Tenés derecho a sentir tu cuerpo. Tenés derecho a que te traten bien. Tenés derecho a elegir. Tenés derecho a equivocarte. Tenés derecho a sentir. No, tenés derecho a sentirte que perteneces a otro género, tenés derecho a abortar, tenés derecho. Entonces vamos siempre por lo negativo. Entonces yo digo, ahora me parece que es el momento que tenemos nosotros los adultos, en este momento los que hacemos sexología o los que hacemos pediatría o los que somos mamás o papás, de escuchar realmente qué quieren ellos y acompañarlos, como los acompañamos a caminar, como los acompañamos a alimentarse, como los acompañamos con el ejercicio. A mí me parece que a veces las proyectamos, no solamente los miedos, sino nuestros deseos. No queremos que sean rechazados, no queremos que pasen como tontos, no queremos que les pase algo, y ahí vamos a tener distintas formas. La cuestión es que los adolescentes, ¿qué se están preguntando? No tienen una pregunta en sí, porque son todos diferentes.
pero sí lo que yo tengo que hacer con ellos es tratar de que puedan empezar a construir su propia toma de decisiones. Lo que yo sí sé es que tener un encuentro sexual, primero, segundo, primero con una pareja, primero solo, primero con otra pareja, primer encuentro homosexual, primer encuentro heterosexual, es una decisión. Es una decisión que la tiene que tomar esa persona y que de acuerdo a los contextos, a los entornos, a la crianza, a él va a ser diferente. Y nosotros, en vez de juzgarlos, los tendremos que acompañar y sostenerlos y darle herramientas para que esas decisiones sean adecuadas a su neurodesarrollo, a su estadio madurativo y que tenga el menor riesgo posible. Pero primero le tendríamos que enseñar el placer y después le tendríamos que enseñar los riesgos. Por eso es importante que las tomas de decisiones sean coherentes. Cada etapa tiene su madurez, pero si yo a los 17 años puedo elegir una carrera universitaria que me va a designar toda mi vida o tener un registro para manejar, también puedo decidir de tener una relación sexual. Y no va a ser la muerte de nadie, ni va a ser wow de nadie. Entonces, esto es lo más importante, que por ahí tengo chicos de 13, 14 años que lo están haciendo, que van a tener un contexto diferente, por ahí es más exploratorio. Uno de 17, 18, 19 años que va a tener un contexto más vincular, pero que todo está bien. Y otros que van a pasar la adolescencia sin tener relaciones sexuales porque no se sienten seguros. Y todo eso está bien. ¿Por qué? Porque no está ni bien ni mal, es lo que nosotros tenemos que acompañar. Lo que sí tenemos que tratar de detectar es cuando hay algún problema en todo esto y la persona no está tan segura y su toma de decisiones es conflictiva o no es acorde a lo que está sintiendo. Entonces, ahí sí, y ya no pasa a ser un tema de sexualidad solamente, pasa a ser un tema de compromiso, de acompañamiento y de mirar al otro como un otro y poder sostenerlo y poder ser un adulto en el cual el otro pueda confiar y venir a contar. Obviamente que después de todo esto, que le explicamos la respuesta sexual, que le explicamos qué es la excitación, qué es un orgasmo, qué es lo que puede llegar a buscar en una relación sexual, que tiene que haber un vínculo, que tiene que haber un respeto por el mismo, que tiene que haber un respeto por el otro. Después de ver todas esas cuestiones que vemos, sí también tenemos que ver los riesgos de no infección de transmisión sexual, de buscar un método anticonceptivo, de ver cómo podemos hacer todo esto. Pero bueno, de eso les va a hablar Maru ahora, después que yo. Y bueno, yo ya creo que abrí dudas, más que creo que abrí el juego, porque realmente cuando uno va a ver el inicio piensa tener un tópico así, tic, 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 y en realidad yo lo que les puedo decir es que las estadísticas del inicio no cambiaron desde hace un montón de años, es los 13 y los 14 el promedio, pero hay chicos que tienen su primera relación sexual más adelante, y que me encantaría hablar del primer beso como primer inicio, del primer abrazo, de la primer pareja, de la primera masturbación, del primer orgasmo, de todo la primero, porque hay muchas primeras veces, y no solamente se da en la adolescencia. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Yo quería agregar una sola cosa, Silvina, que lo hablamos muchas veces. Cuando uno escucha todos estos temas, a mí se me ocurre tener en cuenta la amplitud de lo que significa y que la sexualidad en el adolescente ocupa un espacio muy importante, que tiene una historia previa, una historia del momento y una historia posterior, con las consecuencias, con la forma de encararlo y todo, y que tiene que ver con la sociedad. Yo cuando te escuchaba hablar decía, uy, qué trabajo nos espera, porque realmente hay tantas cosas para visualizar y tanta necesidad de que los profesionales puedan cubrir las necesidades de poder determinar que la afectividad
debería guiar cada una de las cosas que se hacen. Todo esto que estuviste hablando, que me parece brillante, es eso, es tratar de imbuir cualquiera de las respuestas que uno puede dar en contemplar un poco el panorama de la familia, el panorama de la sociedad, el panorama de la afectividad, porque si no queda como un elemento, como una cosa más, como una patología o una forma determinada de un tema, y creo que va más allá del tema, y yo creo que eso es uno de los déficits que nuestra sociedad presenta en este momento. Cuando uno escucha hablar la cantidad de versiones que hay con respecto a la sexualidad y por ahí la superficialidad, y no quiero juzgarlo, yo creo que la superficialidad también puede ser útil en algunos aspectos, pero nosotros como profesionales deberíamos poder profundizar más allá de la superficialidad y tratar de ver más allá y tratar de ver si realmente ocupa un espacio muy importante en los adolescentes, que lo tiene, pero encarado desde una cosa del afecto y del, no voy a decir del amor, pero sí del afecto, ¿está bien? Obviamente si es del amor mejor, De la pero digo, ternura, si vos querés decir. bueno, dale, esa me De parece la una buena ternura. palabra. La ternura y la Afectividad, atracción son formas de amor. claro. Bueno, eso, yo creo que eso es lo que uno debería poder transmitir, cualquiera sean las circunstancias que los adolescentes tengan dentro de su pareja, dentro de su grupo, dentro de su familia, dentro de la sociedad. Esto es algo muy complejo. Yo creo que, no sé si alcanza con escribir un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, pero da para tantas cosas, digamos, que yo me quedo como corto, digamos, en esto. O sea, me imagino tantas cosas, pero sería bueno plasmarlas en alguna forma para poder llegar a entender qué pasa con los adolescentes, qué significa ser, permitir que pueda sentir placer y todo, no como una cosa permisiva, bueno, vos podés o vos no podés, sino realmente que puedan profundizar. Creo que eso, salir de la superficialidad, que no va a ser fácil, es dentro de la misma superficialidad buscar alguna cosa más profunda en lo que significa las relaciones humanas. Y no pasa solo con la sexualidad, ¿no? Pasa con todo, pasa con la amistad, pasa con la ayuda, pasa con la solidaridad. No quiero usar palabras, porque esto son palabras, pero habría que darle un contenido profundo a cada una de las palabras que dijimos. Por eso vos dijiste un par de cosas muy importantes, además de todas, que tienen que ver con eso, con realmente profundizar el vínculo de alguna manera, entendiendo cuál es la fisiología, la anatomía y todo lo demás, pero con una pata más, que es la de la afectividad, la ternura o lo que, como lo llamemos, ¿no? Me parece que es muy importante. Cada una de las charlas siempre agregamos esto como un elemento agregado, y yo diría que está en el mismo nivel que significa comprender cuáles son los métodos anticonceptivos, cómo cuidarse, cómo no correr riesgo de algo que uno no quiere, o si uno no desea un embarazo, o el riesgo de tener una infección que pueda producir una enfermedad que puede ser muy mala para el resto de su vida, ¿no? Así que creo que agregar esto como un elemento más. Sí, gracias, gracias, me encanta, porque hay siempre un refuerzo de, me parece que no tengo señal, ¿no? No, sí, sí. No. ¿Tenés? Así, me parece que un refuerzo de todo lo que es afectividad en este mundo donde está lleno de marketing digital y donde nosotros creemos que, que lo que vale son los valores de venta, porque en realidad ahora la primera relación sexual puede ser con un juguete, puede ser con esto, puede ser con lo otro, es que no nos damos cuenta que todos los que influencian a los chicos son los que se llaman influencers, valga la redundancia, son personas que comercializan seguidores. Y entonces, estas personas que comercializan seguidores, puede ser que alguno sea honesto, pero la mayoría de esas personas tienen un trabajo que hacer, que es vender público. Entonces muchas veces tienen que vender los juguetes porque es la publicidad, tienen que vender una idea porque es lo que les paga el sitio, y entonces a veces se tergiversa un poco todo lo que vos dijiste. Entonces, ese es el mundo que nos viene con los adolescentes. Sí, así como jerarquizamos, y ellos jerarquizan, digamos, todo esto, de las redes, del influencer y todo, creo que nuestra función es, como eso está en un plato de la balanza, tratar de poner en el otro plato, de jerarquizar mucho todo lo que significa las palabras que usamos, ternura, afecto, amor, etc.
si pudiéramos empatar un poquito, aunque sea, porque yo siento que nos están pasando por encima, digamos, ¿no? Pero bueno, tratemos de evitar dentro de lo que podamos. No es una competencia, no es una cosa, yo Es sé que no es una complementario. competencia. Por eso digo, es una balanza que tiene que estar equilibrada, no de un lado solo, ¿no? Me parece que es muy importante tener esa visión, y realmente para eso se necesita una formación importante como profesional, y tratar, es la manera de ayudarlos, pero es un trabajo muy grande el que hay que hacer. Pero bueno, tratemos, aunque sea en el pequeño campo que estemos. Bueno, Bueno, ahora Silvina, me parece que le muchas tenemos que gracias. dejar un lugar Sí. a Maru. No, gracias a vos. Maru, María, te cedemos la palabra. Dale. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. A mí me toca hablar de métodos anticonceptivos, y cuando planteo esta charla, creo que un concepto que me gusta mucho de cómo pensarla es que la información es poder. ¿Y qué quiero transmitir con esto? La idea de que hablar con los adolescentes sobre sexualidad, sobre placer, sobre la diversidad de prácticas que hay dentro de la sexualidad, sobre embarazos, infecciones de transmisión sexual, no los expone a un mayor riesgo, sino que justamente los empodera. Y en este sentido esto es fundamental. Así que bueno, vamos a hacer como un recorrido, primero hablando de que los métodos anticonceptivos son todos aquellos que lo que intentan es evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. El embarazo puede producirse en cualquier relación heterosexual, desde la primera relación sexual, ¿sí? Perfecto. Y acá hay otro tema fundamental, y es entender que solo los preservativos, que existen tanto para la vagina como para el pene, son los únicos métodos anticonceptivos que, además de evitar un embarazo, previenen todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Un tema importante y que a veces es duda para los padres o para el equipo de salud es saber cómo está legislado el tema de la consulta de los niños o adolescentes. Menores de 13 años sí van a requerir que en esa consulta sean acompañados por un adulto, ¿sí? Pero a partir de los 13 años, los chicos pueden solicitar una consulta individual y no necesitan de un adulto que asienta. La única salvedad a este tema es los adolescentes que están entre los 13 a los 16 años, que ante la necesidad de exponerse a alguna práctica médica que ponga en riesgo su vida, en ese caso de 13 a 16 años van a necesitar el asentimiento de un adulto. En el caso de métodos anticonceptivos, entra lo que puede ser una ligadura tubaria o una vasectomía. Pero a partir de los 16 años esto no es necesario, y los adolescentes cuentan de total autonomía frente a estas decisiones. Y también, para aclarar, a partir de los 13 años, un adolescente puede solicitar tanto lo que es la colocación de un DIU como de un implante subdérmico sin el asentimiento de un mayor, ya que esas prácticas no se consideran de riesgo para la vida de esa persona. Bueno, siguiente. ¿Con qué métodos anticonceptivos contamos? La pastilla anticonceptiva apareció en la década de los 60, y ya pasaron unos 60 años a partir de ahí, y la realidad es que por suerte aparecieron una gran variedad de métodos anticonceptivos, sobre todo hay una gran variedad de métodos hormonales. Y sobre todo se puede hacer una gran división entre lo que son métodos que utilizan hormonas, derivadas de lo que son los estrógenos y la progesterona, y los métodos que son no hormonales. La idea es hacer como un breve recorrido con todos los métodos que contamos, y entender que, o por lo menos me gusta pensar con el adolescente, o muchas veces hay padres que vienen con la pregunta como, ¿cuál es el mejor método? ¿O hay mejores métodos, uno mejor que otro? Y la realidad es que acá la idea es entender, no en conceptos de mejor o peor, sino de poder abordar y entender las conductas de ese chico, las costumbres, y poder elegir el método que sea ideal para esa persona. Por eso es tan importante la consulta individual con el paciente, en donde se conozca cómo es su estilo de vida,
qué le gusta, qué no le gusta, si se olvida, si no se olvida, si es responsable, capaz que eso te puede orientar en cómo le va en el colegio, etcétera, para poder saber cuál es el método ideal para esa persona. Bueno, siguiente. Volvemos a lo que eran los métodos de barrera, que habíamos dicho que son los únicos, estos dos, que nos protegen contra la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Por un lado, del lado izquierdo tenemos el preservativo, que se utiliza a nivel del pene, ¿sí? Que es importantísimo entender que se tiene que usar durante toda la relación sexual que conlleve penetración, ¿sí? Y por el otro lado, lo que tiene que ver con, que no está tan difundido, es el preservativo vaginal. Que consta de dos anillos, ¿sí? Uno que se coloca en el fondo de la vagina, hasta a nivel del cuello uterino, y otro que queda, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, que queda por fuera, ¿sí? Y estos dos métodos deben ser usados durante toda la penetración, ¿sí? Y son los únicos dos que, además de evitar un embarazo en caso de relaciones heterosexuales, evitan las infecciones de transmisión sexual. Siguiente. Por otro lado, existe lo que se llama campo de látex o protectores bucales también, que esto tiene que ver también para protegernos de infecciones de transmisión sexual cuando tenemos prácticas de sexo oral, ya sea de la boca en contacto con la vulva y la vagina, o la boca en contacto con el ano. Lo que se puede utilizar, que es de más fácil acceso, es un preservativo. Y como muestra acá en las imágenes de la 1 a la 4, la idea es poder cortar los dos extremos del preservativo, después cortarlo a lo largo y armar una especie de rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo apoyarlo, ya sea sobre la vulva, la vagina o el ano, y que el contacto entre la boca y esa parte no sea directa, sino que sea a través de este campo de látex. Siguiente. Bueno, uno de los métodos más conocidos y difundidos actualmente son los anticonceptivos orales combinados. Combinados se llaman a los que son anticonceptivos orales que tienen tanto derivados de los estrógenos como de las progesteronas. En los años 60 estos tenían altas dosis de hormonas. La realidad es que ahora los que se usan en el mercado son todos a muy bajas dosis de hormonas y lo que logran es inhibir la ovulación. Como decíamos antes, es un método muy eficaz. El tema es que dependen de un buen uso, de una correcta toma. Y esta toma es todos los días, en general tratando de respetar un mismo horario, ¿sí? Durante todos los días hasta terminar la última caja. Y una vez terminada la última caja, se vuelve a comenzar. Como todo método, como todo fármaco que uno utiliza, va a tener ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, vamos a ver en la siguiente filmina, que capaz los adolescentes o los padres van a poder escuchar que no solo se usan como un método anticonceptivo, sino en el tratamiento de algunas dolencias, como puede ser adolescentes que tienen muchos dolores menstruales, que es lo que se llama dismenorrea, o que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico, que puede cursar con irregularidades de los sangrados menstruales, o con mayor acné, o con mayor vello facial. Y todo lo que se ha visto es que los anticonceptivos hormonales combinados, es decir, el uso de estrógeno y progesterona, podría mejorar y beneficiar a los pacientes que presentan estas dolencias. Además de ser usado como un método anticonceptivo, es decir, evitando el embarazo. Como métodos, en realidad como desventajas, ¿sí? El mayor riesgo, y esto es importante poder transmitirlo, si querés no, no pases. Tiene que ver con lo que se llama spotting, ¿sí? Que son sangrados irregulares que se producen entre una menstruación y otra, que son pequeñas manchitas de sangre durante un ciclo y otro. A veces también se ha reportado mayores dolores de cabeza, o por ejemplo mayor sensibilidad mamaria, ¿sí? Puede haber un efecto transitorio que muchos pacientes traen, que es el aumento de peso, que en realidad tiene que ver con aumento, o sea, con una disminución de la pérdida de
líquido en el organismo, que en general es transitorio, ¿sí? Y no tiene que ver con un aumento de la masa grasa de esa persona, ¿sí? Lo que se intenta evaluar, sobre todo en el inicio de los métodos anticonceptivos combinados, es tratar de que el paciente los use durante 2 a 3 meses, porque muchas veces, como dije anteriormente, se ve que estos efectos son transitorios y con el uso continuado de este método son leves y pasan y en realidad no tienen ninguna mayor desventaja. Bueno, ahora sí, siguiente. Por otro lado, tenemos también los anticonceptivos que son combinados, es decir, utilizan estrógenos y progesterona, pero que se colocan a nivel intramuscular. En este caso, el que conseguimos en Argentina es el que se llama mesigina, que se coloca misma fecha calendario, una vez por mes. Tiene la posibilidad de colocarse 3 días antes o 3 días después, y tiene una alta eficacia anticonceptiva. Una de las cosas que más se registra en el uso de este tipo de anticonceptivos es los cambios en el tipo de sangrado menstrual. Puede producirse sangrados irregulares, es decir, que aparezcan pequeños sangrados entre una menstruación y otra, pero por lo que se ha visto en general es que con la continuación de este método puede directamente aparecer lo que se llama una amenorrea, es decir, que no haya sangrado directamente, y esto es importante entender que no es un daño en el organismo, sino que tiene que ver con la respuesta de nuestro propio cuerpo a ese tipo de medicación hormonal, y que no pone en riesgo ni la fertilidad ni nuestro cuerpo en general. Bueno, siguiente. Otro método también combinado de estrógenos y progesterona es el parche transdérmico. Es un pequeño cuadrado de plástico, ¿sí? Que la verdad es que en general no genera muchas molestias, que se coloca uno nuevo cada semana durante 3 semanas, y en la 4ª semana se descansa, es decir, durante esa semana no se coloca el parche, y es donde aparece habitualmente el sangrado menstrual. Lo único que sí tiene desventaja, por lo menos acá en Argentina, la marca comercial es Hebra, es que muchas veces se discontinúa, ¿sí? Entonces eso genera a veces algunas incomodidades en el paciente que usa este tipo de método anticonceptivo, porque a veces se encuentra que va a la farmacia y no lo tienen, ¿sí? Por eso no es lo que está más difundido, pero la realidad es que es un método muy eficaz y que se le puede ofrecer a los adolescentes. Siguiente. Otro método también, que a veces se conoce poco, ¿sí? Es el anillo vaginal. También es un anillo flexible que libera estrógeno y progesterona, que se coloca un anillo durante 3 semanas a nivel del fondo de la vagina. En general no se siente, si uno llega a sentir el anillo es porque está descendido y hay que volver a colocarlo. Y durante la siguiente, o sea, son 3 semanas de uso del anillo, y la última semana se retira el anillo y es cuando se produce la menstruación. A veces este no es el mejor método para pensarlo como inicio en adolescentes, porque capaz no tienen la experiencia de tanta manipulación de lo que es los genitales, y no es el método más cómodo para empezar a usarse, pero no tiene ninguna contraindicación en este caso, y se le puede ofrecer sin problema. Siguiente. Existen otro tipo de anticonceptivos que se toman por boca, que son los que no contienen estrógenos y son solo de progestágenos. La realidad es que para el adolescente no es el método que más se suele recomendar, y se usa solamente en esos casos en donde están contraindicados los estrógenos. Entonces es importante saber que contamos con ellos, pero no son los de primera elección en pacientes tan jóvenes. Siguiente. Por otro lado, también tenemos un inyectable, que también es de progestágeno solo, y en este caso es el de acetato de medroxiprogesterona, que se coloca cada 3 meses. Al igual que el otro inyectable, que era la mesigina, también se coloca intramuscular, con la diferencia de eso, que en vez de ser una vez por mes, es cada 3 meses. Y como decía anteriormente, este método anticonceptivo se trata de no utilizar en adolescentes, salvo en caso de haber estado embarazada y haber tenido un parto reciente y estar dando lactancia materna, o en caso de adolescentes que tengan contraindicado los estrógenos. Siguiente.
Y acá voy a hablar de dos métodos anticonceptivos que son los que más se intenta incentivar que usen los adolescentes, que son los que se denominan LARCs, que tienen que ver con que son métodos anticonceptivos de larga duración y que son muy eficaces y que no dependen de las costumbres o las acciones, o no dependen de la toma del adolescente. Entonces, el implante subdérmico es una pequeña varilla flexible que se coloca en el brazo, se coloca con ese dispositivo que aparece del lado izquierdo, se realiza en consultorio, se pone una pequeña dosis de anestesia local y se coloca sin generar ningún tipo de dolor y los riesgos de infecciones locales son bajísimos y dura 3 años. La realidad es que no se siente, no se ve, y nosotros nos aseguramos que ese adolescente durante 3 años no puede quedar embarazada. Eso es importantísimo porque muchas veces los adolescentes, las pastillas anticonceptivas, si bien les gusta la idea de tomar un anticonceptivo y no les molesta, la verdad es que muchas veces se ha visto que hay olvidos. Y en ese sentido, el método anticonceptivo baja la eficacia. Con este tipo de métodos, que son los de larga duración, nos aseguramos que por el tiempo que ese método esté colocado y tenga la vida útil adecuada, el riesgo de embarazo es casi nulo. Ningún método anticonceptivo es del 100%, pero el implante es de los métodos que menor tasa de embarazo se ha visto. Uno de los efectos que sí es importante explicarle al adolescente es que es muy frecuente con el implante la falta de menstruación, y que eso no los tiene que hacer pensar ni que están embarazadas, ni que les está generando algún prejuicio en su organismo, sino que tiene que ver con el mismo método anticonceptivo que genera este efecto. Y es importante también hablarlo porque hay pacientes que la menstruación, por costumbre, por creencias, por cualquier otra cosa, les resulta algo importante y desean seguir menstruando. Y la idea es que esto sea un método que a ellos les sea cómodo. Entonces también es importante poder hablar de las posibilidades y de los efectos que van a tener con este tipo de método para que se sientan confiados, se sientan seguros y no se asusten con la aplicación del mismo. Y por otro lado tenemos el otro método de larga duración, siguiente filmina, que son los dispositivos intrauterinos. Contamos con el DIU de cobre, pero también contamos con dispositivos hormonales. Ahora ya hay una gran variedad, está el Mirena, está el Quilena y está el Luciri, que son de un poquito menor tamaño que el Mirena. Y esto es muy importante saber que no hay ninguna contraindicación de colocación en adolescentes. La realidad es que hay muchos mitos, tanto en pacientes como en el mismo equipo de salud, pensando que no se puede colocar un dispositivo intrauterino en pacientes que no hayan tenido hijos. Y eso no es así. Entonces, otro de los mitos también que existen a través del dispositivo intrauterino es que va a generar mucho dolor en la colocación. Y lo que se ha visto es que en general el usuario que se ha colocado alguno de estos tipos de dispositivos, lo que refiere es que la colocación, el dolor es similar al de una menstruación, por lo que no debería ser para nada una contraindicación de pensar este tipo de dispositivos cuando se habla de adolescentes. No causa infertilidad, también se habla de un mayor riesgo o la creencia de un mayor riesgo de expulsión en adolescentes, y la realidad es que se ha visto que la posibilidad de expulsión es la misma en un paciente adolescente como en un paciente adulto. Entonces es un método anticonceptivo que deberíamos poder ofrecérselo a los adolescentes. Bueno, siguiente. Bueno, estoy teniendo un problema, perdón. Tengo un gato y estaba arriba de la mesa. Pido disculpas. Otra cosa importantísima es hablar de que existen la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿sí? Que es lo que se conoce como la pastilla anticonceptiva o la pastilla del día después. En realidad llamarlo la pastilla del día después es un error, porque es una pastilla que se puede tomar hasta 5 días posteriores a ese encuentro sexual que con el riesgo de embarazo. Esto puede suceder en una situación de violación o abuso, en una situación en donde directamente no se usó ningún método anticonceptivo,
o en situaciones en donde el método anticonceptivo falló, como por ejemplo cuando el preservativo queda dentro de la vagina, o el preservativo se rompe, o hubo olvido de una pastilla anticonceptiva, etc. El mecanismo de acción es la anovulación, como veníamos hablando del resto de los métodos anticonceptivos. Esto también es importante porque hay muchos pacientes que creen que tiene un efecto abortivo, y la realidad es que eso no es de esa manera, sino que si la paciente tuvo una relación sexual que la pone en riesgo y esa paciente ovuló, esta pastilla no va a tener ningún tipo de efecto y el riesgo de embarazo sigue existiendo. Cuanto antes se tome este tipo de método anticonceptivo es lo ideal sería antes de pasadas las 12 horas de ese encuentro sexual de riesgo, pero como dije anteriormente, se puede tomar hasta 5 días posteriores. Y es lo que es fundamental, y que también hay un mito, y es que no hay ningún tipo de contraindicación para este tipo de toma. No hay ninguna patología que contraindique este tipo de medicación, y tampoco existe que si uno, por ejemplo, tomó la pastilla hormonal de emergencia hace 2 días, hoy no la pueda tomar de nuevo, ¿sí? No existe un máximo de veces que uno pueda tomarla. La realidad es que ante cualquier evento en donde estuvo el riesgo de un embarazo, la indicación es tomar la pastilla hormonal de emergencia. Obviamente, si la toma de este tipo de método aparece repetidas veces, lo que nos está indicando es que ese adolescente está en riesgo, por lo que estaría muy bien que se acerque al sistema de salud como para poder evaluar qué otros métodos existen para no tener que estar exponiendo su organismo a un embarazo que no desea. Siguiente. Y algo que se intenta, sobre todo en la adolescencia, ¿sí?, es el uso de lo que se llama el doble método, es decir, el uso de preservativo junto con otro método, ¿sí?, que nos asegure que ese paciente está cubierto contra lo que tiene que ver enfermedades de transmisión sexual y riesgo de embarazo. Entonces, ya sea la colocación de un dispositivo intrauterino con siempre el uso de preservativo, la colocación de un implante con el uso de preservativo, pastillas anticonceptivas, inyectables, pero que siempre esté el uso del preservativo conjunto. Siguiente. Esto fue, como decía antes, un recorrido sobre todos los métodos anticonceptivos. Y la idea es que el adolescente se acerque. Muchas veces lo ideal sería que se acerque antes de iniciar la idea o el contacto sexual, ¿sí?, como para poder asesorarse y saber todas las posibilidades que tiene, y poder elegir en conjunto con el médico la que mejor se adecue a sus costumbres, a sus prácticas, y de esta manera poder gozar de una buena salud sexual sin que el riesgo de un embarazo o de una infección de transmisión sexual arruine lo que nosotros concebimos como que la sexualidad tiene que ser un espacio de juego, de placer, de disfrute, sin poner en riesgo nuestra salud. Así que bueno, la idea, si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, sobre lo que habíamos hablado con Silvina. Ahí Analia tiene una pregunta, si querés. Sí. Buenas tardes para todos. Me gustó muchísimo la exposición, he aprendido mucho, que eso es importante siempre. Doctora Denari, ¿me podría indicar si a aquellas personas que tienen VIH pueden tomar los métodos anticonceptivos en relación a la medicación que están tomando? Y si pueden también tomar la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia se puede tomar, sí, totalmente. Habría que ver exactamente qué tipo de antirretrovirales está tomando, porque la realidad es que justamente los antirretrovirales hay algunos fármacos que sí interaccionan con los anticonceptivos hormonales de este tipo, entonces hay veces que no serían los métodos ideales, ¿sí?, pero habría que ver exactamente, porque la realidad es que actualmente existen varios tratamientos para lo que tiene que ver con la terapia antirretroviral y no todos son los mismos, ¿sí? Entonces habría que ver específicamente qué tipo de terapia, pero sí habría que tenerlo, por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con una buena historia clínica para saber qué tipo de antirretroviral está usando, lo mismo que pacientes que, por ejemplo,
presentan antecedentes de epilepsia o convulsiones, que toman anticonvulsivantes, también pueden alterar la eficacia de estos métodos anticonceptivos. Entonces habría que ver exactamente qué tipo de medicación está tomando para evaluar si es el método ideal o no. Pero la pastilla de emergencia sí. La pastilla de emergencia sí, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo quería decir desde el punto de vista pediátrico, de médico adolescente, muy importante la última diapositiva, la última que se mostró, la última placa, del doble método, ¿no? Porque los adolescentes en general, uno lo ve en la consulta, usan el método anticonceptivo para evitar el embarazo, pero se olvidan de que queda fuera todas las posibilidades de infección que pueden tener si no usan preservativo. Así que hay que remarcar que las dos cosas son importantes, ¿no? Que una cubre una parte y la otra cubre la otra parte. Si no es el embarazo no deseado, pero de las infecciones es muy importante. En general los adolescentes tratan de evitar, digamos, el preservativo, o se olvidan o no quieren, pero hay que insistir con esto, porque lo que hemos visto en estos años, últimos 2 o 3 años, ha sido un aumento de HIV. Yo tenía muy pocos pacientes y en un año y pico hubo bastante más, y el recrudecimiento de la sífilis, ¿no? No sé si querés decir algo más, María, de esto, pero ha habido un aumento importante, creo, ¿no? Porque los métodos anticonceptivos es lo fundamental para los adolescentes, pero remarcar que el uso del preservativo es fundamental en todas las situaciones. No, el aumento, yo trabajaba en el Hospital Pena, que tenemos una gran cantidad de población joven, y la realidad es que la cantidad de sífilis que existe es impresionante. O sea, uno antes, o por lo menos yo desde la carrera, tenía la idea de que la sífilis, no, o sea, si bien era una enfermedad frecuente, capaz que uno no lo tenía, como que era algo tan... Y Claro. la realidad es que atravesando la residencia en el Hospital Pena, que eso, hay muchos pacientes adolescentes, la cantidad de sífilis que hay es impresionante. Y que la realidad es que muchas veces solo se dan cuenta de que la tienen porque se acercan al sistema de salud cuando están embarazadas. Pero si no, también esa es una enfermedad que mucha gente la desconoce, que no se hace los controles de salud, no se piden las serologías, la DRL, etc. Entonces tienen desconocimiento de que existe. Muchas veces el chancro, que es la lesión con la que inicia la infección, aparece adentro de la vagina y nunca se lo notaron en el caso de las mujeres. Y la realidad es que los primeros años de infección no trae síntomas. Entonces, es muy importante saber esto, ¿sí? Que uno cuando tiene una infección de transmisión sexual, muchas veces la persona no lo sabe porque no tiene un buen acceso al sistema de salud y el riesgo de infección está, ¿sí? Entonces, siempre, siempre preservativo, y siempre, siempre también algo que se está tratando de darle el lugar de importancia y que a los adolescentes les cuesta, es el tema del campo de látex o los protectores bucales. Saber que no solamente en las prácticas de una penetración, ¿sí? Claro. De un pene en una vagina pone en riesgo la transmisión de infecciones de transmisión sexual, sino que también el contacto de la boca con los genitales o con fluidos directamente también nos pone en riesgo. Entonces la importancia del uso de los protectores bucales o el campo de látex. En eso Sí, yo además el quería riesgo... decir algo, porque a veces es muy importante. Se escucha, yo estoy con mala señal, por eso me voy ocultando. El hecho de lo... Primero, felicitarte, Maru, porque me encantó tu charla, me encantó todo lo que fuiste diciendo y me parece súper importante tener en cuenta todos los cuidados y todo el respeto que tiene que tener un adolescente por su cuerpo en este sentido. Y lo otro es que el campo de látex a veces es difícil de implementarlo. Y eso también lo tenemos que trabajar. Tanto el uso de preservativo como el uso del campo de látex en los adolescentes es algo que se puede practicar fuera del encuentro, cuando está todo más acalorado y donde ya no hay casi tiempo para practicarlo. Entonces estaría bueno que los chicos sepan hacer un campo de látex, sepan que lo tienen que sostener, porque si lo dejan sueltos ya se va, y bueno, y sepan por qué lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y también que sepan usar el preservativo los varones
mientras se autoestimulan fuera del encuentro sexual, porque si no, ponerlo en práctica en las primeras relaciones sexuales es muy difícil. Yo quería decir lo de la sífilis es que por ahí la sintomatología del periodo agudo, del chancro, por ahí, si pasa desapercibida, después hay toda una sintomatología posterior y tardía, que son muy severas, y en el embarazo la afectación del feto es muy importante, y a veces se hace el diagnóstico de que la mamá tuvo sífilis por el nacimiento del bebé, que tiene síntomas muy claros de la sífilis congénita, que antes era muy, muy frecuente, ahora disminuyó un poco, pero que existe todavía, ¿no? Bueno, preparémonos para el censo de mañana, ¿eh? Chao, gracias a Suerte, todos. muchas gracias. Muchas gracias. María, muchas gracias, Silvina. Como siempre, un verdadero placer, y tenerlos en el equipo es fundamental para nosotros.